El 20 de febrero de 2013, la muerte de la joven Karina del Pozo conmocionó a la sociedad ecuatoriana, convirtiéndose en uno de los casos de asesinato más mediáticos en la historia del país. 3 jóvenes, amigos de la víctima, fueron sentenciados a 25 años de cárcel por este caso. Hoy, 4 años después, se revelan datos impactantes sobre el crimen, los cuales podrían cambiar la historia acerca de quién mató a Karina del Pozo. Las redes sociales estaban saturadas con la imagen de esta joven de 20 años, Karina del Pozo. Había desaparecido el 20 de febrero de 2013. Días después, su cadáver fue encontrado en alto grado de descomposición en una zona abandonada de Llano Chico. El examen forense determinó muerte por desangramiento debido a varios golpes que le destrozaron el cráneo y agresión sexual. La ciudadanía exigía justicia y los medios de comunicación querían la noticia. 5 jóvenes amigos de la víctima que estuvieron con ella la última noche en que se la vio con vida fueron detenidos como sospechosos. 2 de ellos sobreseídos y los 3 restantes sentenciados por homicidio. José Antonio Sevilla y Gustavo Salazar como coautores y David Piña como autor material del crimen. Sin embargo, los 3 obtuvieron la misma condena. 25 años sin derecho a modificación, sin ninguna circunstancia atenuante por la conmoción social que provocó este delito. 4 años después de emitida la sentencia salen a la luz las irregularidades de un proceso viciado de ilegalidades, según varios expertos en derecho penal. O sea, no necesita ser abogado, basta leer y con la lógica de contraste darse cuenta quién estuvo involucrado y quién no. Y lamentablemente se va a dar cuenta que de quien no hay pruebas objetivas de culpabilidad está cumpliendo una pena. Las constantes declaraciones de la Fiscalía en los medios iban formando en el imaginario social una hipótesis. Una niña enfrentada a 3 hombres, 3 varones, uno de los cuales inclusive se dice que es experto en artes marciales. El fiscal se refería a David Piña, quien efectivamente durante su adolescencia había ganado varias medallas en competencias deportivas de artes marciales. Según el sistema judicial, para que una persona sea condenada penalmente, debe existir absoluta certeza a través de pruebas físicas, materiales y testimoniales. Pero resulta, según los expertos en materia penal, que en este proceso no existió una sola prueba física o material que vincule al supuesto autor, David Piña, con el lugar de los hechos, ni con el atroz crimen de Karina. La única prueba de la Fiscalía en todo el proceso para acusar a David Piña como el autor material del crimen fue el testimonio de otro de los 3 involucrados, Gustavo Salazar. Resulta ser que existió una sola prueba en juicio en contra de David Piña. Esto fue el testimonio de Salazar, del dueño del vehículo quien lo conducía. Es la única persona que declara en su contra. Durante el proceso, Salazar cambia varias veces su versión. En su reconstrucción de los hechos, primero dice que cuando escuchó gritos, bajó del auto y se acercó a Piña, que tenía a Karina en el suelo y que Piña le pidió piedras para matarla y que ha visto cómo la golpeaba y la arrastraba. Y que luego Piña le dijo la frase, ¿quieres ver cómo se mata una puta? Sin embargo, en su testimonio urgente del 15 de marzo de 2013, Salazar cambia la versión y dice que Karina estaba en el suelo, boca abajo, semidesnuda, y Piña sobre ella, y que Piña le ha hecho una llave, como que le ahorcaba. Luego le hizo un movimiento en el cuello, para atrás, y escuchó un trac, y luego la soltó. Según el informe de la autopsia, Karina no presenta golpe, magulladura, rasguño o torcedura alguna en el cuello o la tráquea. No obstante, dentro del proceso existen varias pruebas que contradicen el testimonio de Salazar. Una de ellas es el peritaje de ADN, el cual determinó la presencia de sangre de la víctima en la moqueta, el volante y el dispositivo para subir y bajar la ventana del conductor. De igual manera, la sangre de Karina del Pozo fue hallada en la moqueta y el dispositivo para reclinar el asiento del copiloto. La investigación determinó que quien conducía el vehículo era Salazar, Sevilla iba de copiloto y David Piña, según la misma investigación, iba en el asiento trasero. Resulta ser que en la parte de atrás no existía sangre. Y si Piña estaba atrás, si David Piña estaba atrás, evidentemente este peritaje
lo saca de la escena del crimen. El examen de luminol también identificó sangre de Karina del Pozo en la funda de la almohada de la cama de Sevilla, así como tierra del lugar de los hechos en los zapatos y la ropa de Salazar. Sin embargo, en la ropa y las pertenencias, también analizadas de Piña, nunca se encontró rastro alguno de ADN de Karina, ni tierra que lo vinculara con la escena del crimen. Y basta que exista una duda. Derecho fundamental es, en caso de duda, se debe resolver en favor de la persona que es procesada. Si no hay 100% certeza de culpabilidad, no se puede condenar. Sin embargo, ya sea por presión social o mediática, se dictó sentencia sin que el proceso judicial ni la investigación demostraran quién mató a Karina del Pozo. En nuestra siguiente entrega, el psicólogo forense del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, doctor Ítalo Rojas, quien tiene más de 30 años de experiencia resolviendo casos criminales en el Ecuador y quien estuvo a cargo del análisis de los perfiles psicológicos de los 3 sentenciados, nos da datos reveladores sobre lo que podría haber pasado la noche en que asesinaron a Karina del Pozo. Hay 3 sentenciados por este crimen. ¿Cuál de ellos es un psicópata? ¿Existe un psicópata entre los 3? Lo he señalado claramente. Gisela Bayona, 24 horas. Nos acompaña el doctor Felipe Rodríguez, abogado, experto en derecho penal y quien habría seguido muy de cerca todo el proceso judicial sobre el caso Karina del Pozo. Felipe, gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Gisela? Felipe, acabamos de ver algunas inconsistencias de este proceso que fue uno de los más mediáticos en la historia judicial de este país, sobre todo por la cobardía y la violencia con que asesinaron a la joven Karina del Pozo. Y al parecer habría una persona que está pagando una condena y que podría ser inocente. ¿Es así? Definitivamente es así. De hecho, el grave problema de este caso tan mediático, porque ha sido tan mediático, es que lograron tener 2 víctimas. La persona que lamentablemente falleció fue asesinada sin necesidad de que lo sea, por supuesto. Y, evidentemente, David Piña, quien sin una sola prueba, y es más, me atrevo a decir, con la absoluta certeza de su inocencia, por presión mediática, por presión por todos los medios que llegaban, decidieron condenarlo como el autor. A pesar de que, repito, aquí no hay duda sobre su inocencia o culpabilidad, hay certeza sobre su inocencia. Hay algunas versiones incluso que yo no incluí dentro de esta parte del reportaje que dieron los otros 2 sentenciados, ¿no? Y que eran bastante confusas, no solo las que mostramos, ¿no? Sino previamente, fuera del juicio, las que no son versiones oficiales del juicio, que dieron ellos y que contradicen totalmente lo que después se expuso en el proceso. Sí, de hecho, el asunto es que las versiones libres y voluntarias, como se les llama, que son sin juramento, que las rindes ante un fiscal, conforme a nuestro procedimiento penal, no pueden ser incorporadas como prueba a juicio, porque estas son reemplazadas por el testimonio, pero son en realidad una guía para el fiscal. Salazar, quien conducía el vehículo, en su primera versión señaló que quien habría violado a Karina del Pozo fue Sevilla, y quien le ordenó golpearla a él, es decir, a Salazar, con una piedra, fue Sevilla. Luego, en la reconstrucción de los hechos, dice otra historia y en el testimonio dice otra historia. Es decir, ninguna de las 3 coinciden. Y la versión está precisamente para que yo en juicio, si bien no es prueba, pueda sacarla y decirla muy bien. En este momento dices esto, pero antes dijiste otra cosa absolutamente diferente. Eso nunca se mostró. Nunca se lo enseñó. Ahora, también hay otro dato interesante que tú conoces muy bien, que es el tema del ADN. En ese momento, el Ecuador había establecido en su departamento de criminalística, el laboratorio de ADN. Y habían las muestras de semen que se encontró en la ropa interior de Karina. Esas muestras fueron enviadas a este nuevo laboratorio flamante de ADN, pero los resultados no determinaron nada. Así es, lo curioso es que el ADN nos podía determinar muchísimo. Nos podía determinar tanto, incluso que Sevilla se puso tan nervioso que pidió rendir un testimonio urgente para decir que tuvo relaciones sexuales consentidas con Karina del Pozo, porque él sabía que iba a salir que su ADN, evidentemente, pertenece... es decir, el ADN encontrado le pertenecía a él. Pero en este país donde se han jactado de que nuestro departamento o laboratorio de ADN es el más moderno de la región, resulta ser que dijeron que se encontraron especies o algo orgánico de varones en su cuerpo, es decir, evidentemente semen,
pero que no se puede determinar a quién pertenece el ADN porque han pasado o transcurrido 7 días. ¿Y qué pasa con casos que hemos visto y que han sido mediáticos como Mónica Lewinsky y el caso Clinton, como casos que descubren que el violador después de 20 años fue tal y no cual que estaba preso? En este caso sucedió algo y que se hizo una sugerencia dentro del proceso, y la sugerencia fue que ya que nosotros con 7 días de tiempo no podemos determinar el ADN, que se pida a la embajada a través de una cooperación penal internacional de Estados Unidos para que laboratorios forenses de Estados Unidos nos determinen, ya que ellos pueden determinar ADN después de 20 años. No obstante, la decisión de Fiscalía General en este caso fue que eso era una bofetada a nuestra tecnología e inversión cuando tenemos tan buen laboratorio de ADN, y no se iba a dar paso a eso. Que este caso es emblemático porque en base a este caso, a la muerte de Karina del Pozo y a este proceso, en el Ecuador se tipificó el femicidio dentro de nuestro Código Penal, ¿no? O sea, había mucha fuerza mediática en este tema también. Sí, definitivamente. ¿Qué papel jugaron los medios? Los medios de comunicación en realidad lo fueron casi todo en este proceso, ya que antes de tener una sentencia o antes de tener un proceso, pruebas, elementos de convicción dentro de la investigación, los medios de comunicación ya condenaron y dijeron son estas 3 personas las responsables de la muerte de Karina del Pozo. Y la presión mediática llegó a ser tan fuerte que generaron 3 enemigos, 3 obvios y evidentes enemigos, porque toda la sociedad los odiaba. Hoy a Piña lo ven como el famoso especialista en artes marciales y un famoso asesino. No obstante, yo que estuve en el proceso, no fui abogado de David Piña, pero estuve en todo el tras cámaras que tiene un proceso, tengo la absoluta certeza, no dudo un solo minuto, de que David Piña es inocente. Incluso, y no tengo miedo de decirlo, porque previo a las audiencias, los 2 verdaderos responsables que hoy están condenados se burlaban y se reían de cómo le estaban metiendo a Piña en el proceso. Y voy a ser aún más enfático. Fiscalía, y no lo digo sin miedo, Fiscalía supo desde el minuto 1 que Piña era inocente, pero los medios de comunicación presionaban. Ahí está imágenes de Sevilla que se tomó luego de la sentencia en la cárcel y que las puso en Facebook, ¿no? Impresionantes. Este caso a mí me impactó muchísimo. Intentamos que ahí está el fiscal Reynoso, nos dé una declaración, lo invitamos a una entrevista, sin embargo no nos quiso dar la entrevista, dijo que el caso ya había sido juzgado y que pues él estaba ejerciendo ahora libre ejercicio como abogado y que no le interesaba hablar sobre el tema, ¿no? Y respecto al papel que jugamos los medios, sí, es importante decir que hay que hacer un mea culpa en estos casos también, pero es cierto que los medios no somos fiscales, no podemos sentenciar, no juzgamos, pero sí nos tenemos que basar en lo que dicen las autoridades. Y fue el fiscal el que daba declaraciones todo el tiempo sobre este tema y los medios nos hacíamos eco de esas declaraciones, ¿no? Y es importante tomar en cuenta que Fiscalía tiene que ser objetiva. Cuando uno habla que Fiscalía tiene que ser objetiva, y es que durante el transcurso de una investigación, Fiscalía no es en realidad el enemigo de nadie. Están ahí para presentar evidencias de cargo y de descargo. Y la Fiscalía no tiene el objetivo de hallar culpables, sino de hallar la verdad. Y si la verdad es que hay un inocente, tiene que sacarlo, como se lo hizo con 2 personas que eran absolutamente inocentes. Uno de ellos fue mi cliente, que al igual que David Piña, no estuvo en la escena del crimen. Hablas de Nicolás, el chico que también estuvo preso 6 meses. Estuvo preso 5 meses sin jamás haber pisado el lugar donde le sucedió lo que le sucedió a Karina del Pozo. Un fiscal no puede salir a la televisión, atacar o decir existen 3 varones que uno sabía artes marciales y le atacó a esta muchacha, cuando él tiene la obligación también de luchar por su inocencia. Ese también es el rol. El fiscal se vuelve única y exclusivamente un acusador, en una contraparte en la audiencia de juicio, cuando tiene que sustentar su acusación. Antes de eso, él es un hombre objetivo, y al ser un hombre objetivo está de todos los lados. Quiere hallar la verdad, no quiere hallar culpables. La función de Fiscalía no es tener un pizarrón, ir haciendo líneas de cuántas condenas consigo, sino líneas o hacer un seguimiento de cuántas verdades encuentro. Y eso Fiscalía se ha olvidado. Mientras más condenas consiguen, creen que mejor hicieron el trabajo. Y es al revés. Así no funciona el derecho penal. Es increíble y lo que puede pasar es eso, ¿no? Que hay inocentes presos. Este tema va a continuar. Tenemos el día de mañana otro reportaje en donde Ítalo Rojas, el médico forense, psicólogo forense de la Policía Nacional, revela datos impresionantes también, porque él estuvo hablando con los 3 sentenciados durante mucho tiempo y tratándolos psicológicamente, y presentó su informe, que tampoco lo tomaron en cuenta dentro del proceso y que era realmente revelador. Totalmente. Bueno, yo quiero agradecerte, Felipe, por tu ayuda en este proceso, y lo único que queremos es que se esclarezcan las cosas, ¿no? Y que también Karina del Pozo se merece que se encuentre quien la mató.
Definitivamente. Muchísimas gracias a Felipe, experto en derecho penal. El día de mañana seguiremos con este caso que conmocionó tanto a la ciudadanía.